Cuando se apaga la llama y culmina un juego olímpico, empieza otro ciclo. Nuevas ilusiones. Los objetivos ya apuntan a la próxima cita. En el medio transcurren años de preparación, entrenamiento, marcas, metas y objetivos. Luego, la antorcha vuelve a encenderse y a partir de ahí empieza un nuevo camino. ¡Go! El pebetero encendido será el momento tan esperado por todos los atletas. Es el comienzo de la gran competencia del deporte mundial. Estamos en cuenta regresiva de los Juegos Olímpicos de París 2024. ¡Que se encienda el fuego olímpico! Bueno, estamos con Francisco Guaraña, seguimos recorriendo este camino previo a los Juegos Olímpicos. Obviamente uno de los clasificados argentinos en yachting, en vela. ¿Cómo anda, Fran? Todo bien, muy ¿Todo contento tranquilo? de estar acá. Bueno, un placer que estés con nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es este camino previo? Digo, ¿cómo son estos días? ¿En qué cambió ese pibe que navegaba en Laguna de Gómez, en Junín, a este que ya no es un pibe y que está en Marsella y que está entre los mejores del mundo? Cuando trato de tomarme una pausa y mirar para atrás todo el camino que recorrí y la cantidad de experiencias que viví, que me fueron formando y forjando como atleta, me agarra como esa nostalgia de que el tiempo pasa rápido y ya de repente estoy preparando mis segundos Juegos Olímpicos con 27 años y se me cruzan un montón de cosas. Creo que lo que no cambió y que es lo más importante es ese hambre que me lleva a querer ser mejor cada día, a empujar, a hacer todos los sacrificios que hago para poder representar de la mejor manera y creo que eso es lo que me mantiene todavía activo. ¿A qué edad empezaste? ¿A qué edad arrancaste? Empecé a los 5, que por ahí chiquito. no es normal. Muy chiquito. ¿Qué hacías, Optimis, no? Sí, empecé en Optimis a los 5 en la Laguna de Gómez, en Junín. Un poco lo heredé por parte de mi papá y de mi abuelo. Vamos a contarle a la gente, el que quiera hacer vela de chiquito arranca con un Optimis, Sí. ¿no? Porque es lo más seguro, Sí, mamá sí, y papá sí, están sí. más tranquilos, Sí, ¿no? sí. Es como el jardín infante Exacto, del deporte. exacto. Todos arrancan, o la mayoría arranca por ahí. Entonces yo empecé ahí y a los 12 tuve la suerte de empezar a representar a Argentina en campeonatos internacionales, estar en el equipo argentino de vela y después paso a paso me fue llevando a hoy estar acá. Pero arranqué muy chico, por eso decía que cuando miro para atrás el camino viene siendo largo. ¿Te gusta navegar? Me apasiona y siempre digo lo mismo, es lo único que sé hacer bien. Entonces es algo que sí, que me moviliza mucho y es parte de mi vida también. ¿Pero qué te genera? Me siento en cierta forma libre, estar en el medio del mar o en este caso en el Río de la Plata y siempre, por ejemplo, en los entrenamientos trato de apreciar el lugar en el que estoy con la ciudad entera en un costado mirándola y para mí es un privilegio, la verdad que es un privilegio y soy un agradecido del deporte del cual me incliné y me apasioné porque me dio, como decía, muchas experiencias que me van formando como persona y voy aprendiendo día a día del arte de la marinería, como digo yo. ¿Nunca tuviste miedo? No, nunca tuve miedo. Sí me han pasado cosas arriba del barco, pero lo transité siempre con naturalidad. ¿Qué te pasó? No, por ejemplo, tuve ciertas lesiones o el barco se me ha dado vuelta en un torneo y quedé enganchado abajo, me quedó la pierna enganchada, entonces cuando empecé a tragar agua casi que me ahogo, me asusté y de la desesperación pego el tirón, ahí me desgarro, pero salgo, o sea, son cosas que pasan una vez o dos veces en toda la vida, a mí me pasó, pero nunca tuve ese miedo o ese por ahí pánico de estar arriba del barco.
siempre me generó adrenalina. Ajá. Hasta el día de hoy creo que esa adrenalina es la que después yo me bajo del barco y me cuesta reemplazarla con algo. ¿Cómo fue el camino? Porque digo, desde los 5 años a subirte a un Optimist hasta hoy y ser olímpico, clasificarte, ir a los mundiales, estar en los mejores eventos del mundo, me faltan 20 años. Digo, ¿cómo fue todo eso? Lo viví siempre con naturalidad, no es que de chico apareció la palabra Juegos Olímpicos. Yo, la verdad, no tenía idea que era los Juegos Olímpicos. Sí lo veía, lo sentí siempre como algo que me llamó mucho la atención. ¿Pero los Juegos Olímpicos, navegabas por el gusto de navegar o navegabas para exacto, competir? Sí, navegaba por el gusto de navegar y obviamente en el camino mío hasta el olimpismo fui siempre paso a paso sin quemar etapas. Iba desde las bases, desde empezar a ser amigos, desde lo que me movilizaba ya era no solo el deporte, sino también el combo de las amistades que me daba ese deporte y también esto que digo de chiquito que me enseñaba a hacer constantemente un desafío conmigo mismo y aprender a esforzarme y a nunca tirar la toalla. Y por ahí de chico en invierno ir a una regata y por ahí venir último y bueno, y llegar, porque era la ley, era terminar la regata por más de que venía último. Y eso después yo creo que me lo trasladé a mi vida personal, en los estudios o en otras cuestiones en las que también uno quizás si no tiene todas esas herramientas como que le cuesta más o termina tirando la toalla. Entonces cuando yo digo que lo vivo como un privilegio fue porque todo eso me dio el deporte y es mucho lo que me ha dado. Se nota que lo disfrutás y que lo seguís disfrutando aún. Dicen que el alto rendimiento duele, ¿no? Habitualmente, pero se nota que vos lo disfrutás. ¿Qué es lo que duele del alto rendimiento? Si te pasa, digo. Sí. ¿Qué es el entrenamiento, la dificultad? ¿Qué es? Duele todo porque, a ver, no sé si la palabra es dolor, pero sí que es duro en el sentido de que primero es una vida muy monótona, porque vamos todos los días a hacer exactamente lo mismo y eso, mantenerlo en el tiempo requiere de una cierta constancia o disciplina que uno tiene que mantener y a veces no es compatible con la parte social, que es por la que quizás es el filtro más grande en el alto rendimiento. Estar dispuesto a sacrificar ciertas cosas en la vida social que para el común de las personas es algo importante. Entonces creo que a lo largo de la vida yo siempre pongo el mismo ejemplo, que a los 15 años yo los fines de semana tenía que viajar a las regatas y era la época donde uno empieza a salir o están los cumpleaños de 15 y yo creo que con suerte viví 1 o 2 cumpleaños de 15, pero lo más duro era que el lunes en la escuela hablaban todos de lo que había pasado el fin de semana en ese cumpleaños y yo me los perdía todos, pero lo vivía como, sí, por un lado decía, pucha, qué lástima, me estoy perdiendo cosas que en esa edad eran muy importantes, pero a esa edad yo también me decía, bueno, es el sacrificio que estoy haciendo por algo que me gusta, porque nadie me está obligando, pero es lo que estoy dispuesto yo a dejar de lado para poder hacer algo que me apasiona y que también me genera algo que me llena, no solo ese momento. No digo que una cosa sea más importante que la otra, pero en ese momento había que elegir. Entonces quizá no es que duele, sino que es duro, son momentos duros. Y a lo largo del tiempo, esas prioridades que en ese momento para mí era importante, el cumpleaños de 15 de mis amigos, o en ese momento uno va creciendo y las prioridades van cambiando, pero los sacrificios que uno va haciendo siempre están ahí. ¿Y lo hablabas? Digo, ¿lo hablabas con tu familia, con alguien? Porque dicen que los deportes individuales, si bien en el caso de ustedes no son tan individuales, porque a veces comparten barcos, según la clase en la cual estén, digo, te hacen solitario, te hacen individualista, si querés. ¿Lograbas hablarlo o te sentís un tipo solitario? No, lo lograba hablar, pero sí es difícil porque es parte también de la esencia de uno, porque también necesitas ese individualismo para llegar a donde uno llegó o para mantenerse en el lugar en el que uno está tratando de ir logrando. Pero sí, es todo un tema, de hecho lo sigo trabajando eso, porque te pasa o vas saltando esas cositas del individualismo que uno no se da cuenta, pero por ejemplo en las relaciones también uno va aprendiendo a
ok, esto no es el deporte, esto ya es la vida social o vínculo con una persona, y vas también tratando de mejorar eso y sacar el chip de, por ejemplo, Pancho deportista y Pancho persona, que al final es uno solo, pero son dos formas distintas de ir por la vida, y hay que, o por lo menos yo trato de unificar esas dos personas para poder mantener ese equilibrio. ¿Cómo era el Pancho estudiante? ¿Cómo hacías también? Porque el deporte es muy exigente. Sí. ¿Pudiste desarrollar lo que querías? En la secundaria, por ejemplo, que era la parte más difícil, ¿no?, de mantener esa disciplina académica. En casa era, bueno, te llevas materia en diciembre y no navegás. O sea, entonces los fines de semana me tenía que quedar estudiando. Entonces, nada, trataba de cumplir con todo porque yo quería navegar, no quería quedarme en el verano estudiando. Entonces, ahí a partir de ahí, ¿viste? Era como ya agarrás ese ritmo. Y después ya, bueno, sigo estudiando en la universidad a otro ritmo, obviamente. Contanos no sé, pero contanos a todos qué estudias. Estoy estudiando Administración de Empresas en la Universidad de Palermo, y lo estoy haciendo de forma paralela con mi carrera deportiva, que obviamente mis tiempos como deportista no son los mismos que alguien que estudia full time, pero trato de siempre darle tiempo. Sobre todo es muy difícil mantenerlo en los torneos, pero encontré la forma de que sea también como un cable a tierra en el medio de un campeonato, o a veces uno está justamente en el medio de un campeonato definiendo algo, y a mí me sirve también como para poner la cabeza. O sea, vos te relajás estudiando. Los que estudian dicen que no puede ser. Sí, pero vos te relajás estudiando. Sí. Es medio raro, pero lo encontré de esa forma y a mí me sirve. Y obviamente tratar de avanzar, porque si bien los tiempos son distintos a los demás, es algo importante en mi vida y que lo quiero terminar. Estamos con Pancho Boraña charlando, pensando en los Juegos Olímpicos, pero conociendo también todo lo que hay muchas veces atrás de un deportista, ¿no? y del alto rendimiento. ¿Y el básquet en tu vida? El básquet también es como algo que forma parte de mi vida, porque lo practiqué lo jugué hasta los 15 de forma activa, y bueno, llegué a un punto en el cual tenía que elegir porque los dos deportes se habían tornado en un nivel alto, y a esa edad ya uno tenía que... ¿Qué edad era? A los 15 yo ya tenía que elegir, bueno... Mucho quiebre a los 15, ¿no? Porque hablamos mucho y caemos en fue una edad, ese Rubicón, porque también volvemos al Optimist. El Optimist era hasta los 15. Exacto. Entonces, en esa transición de los 15 yo tenía que elegir si me iba a Laser, que es el barco que hago hasta el día de hoy, o un barco de A2 o uno mixto. Entonces sí, fue una edad medio quiebre en mi vida. Y el básquet, bueno, mi papá hacía vela y básquet también medio llegó a ese punto en el cual él sí eligió el básquet y yo elegí la vela. Hoy con el diario El Lunes digo que acerté con la elección. ¿De qué jugabas? De base. De base. Entonces nada, siempre está la pica ahí con mi viejo de que nada, me dice, bueno, hubiese llegado con un 80, no llegabas igualmente, así que... pero sí. Pero igual Junín, digo, si bien tenés la base de Rufino, es un lugar muy basquetbolero. Se vive básquet a full. Si bien está Sarmiento, también el básquet mueve mucho y hay muchísimos clubes, una liga, todo. Pero sí, me encanta. Me acuerdo que pasaba días enteros ahí en el club, entrenaba con una categoría, después me quedaba a entrenar con otra, con los más grandes, y de repente por ahí hacía tres entrenamientos en un día con 13 años. Pero me acuerdo que me apasionaba, y tengo muchos amigos también de ese deporte.
rebobino un instante, me quedé con el cambio de clase. ¿Te costó elegir pasar a Laser? Obviamente Optimus tenías que dejarlo a los 15. ¿Preferías quizás otra o estabas seguro que era por ahí? Me pasó algo particular de que termino Optimus y había quedado muy cerca de clasificar al Mundial de ese año. Entraban 5, yo quedé sexto. Y a esa edad era como se me había venido el mundo abajo, no quería navegar más, estaba full con el básquet y mi papá tenía un Laser en el club y justo se dio ahí fin de año, diciembre o noviembre, que estaba un fin de semana en el club y me subí a navegar y digo, préstame el barco. Y claro, la velocidad que tenía el barco a esa edad y todo me fascinó. Y después siguieron ciertas cosas que también creo que fue un poco de suerte o coincidencia de que me tocó un Mundial Open de Laser juvenil en Buenos Aires, que eso es el único en la historia que se hizo ahí. Sí. Y fui con 2 meses de entrenamiento recién pasado del Optimus y me fue muy bien. Y ahí dije, opa, acá hay algo. Y me apasionó también esa adrenalina que me generó estar en un mundial, como reemplazando ese trago amargo que me había dado el cierre del Optimus, y a partir de ahí también empieza como mi historia en esta disciplina. Contémosle a la gente qué tipo de embarcación es, ¿no? Porque si bien cuando hablamos de yachting, hablamos de vela, de agua, de navegar, las embarcaciones son muy diferentes muchas veces una de otra. Sí, hay embarcaciones de 2, 3 velas, en caso mío es una embarcación individual donde yo tampoco voy con arnés, yo voy sentado, enganchado en un strap con los pies, haciendo fuerza con casi la mitad del cuerpo en el aire, una sola vela, y siempre lo explico de forma así medio didáctica, de que es una carrera de autos con un circuito, con una largada, con una llegada en el agua. Exacto. Donde el circuito están con boya, la largada son 2 lanchas y largamos todos juntos y llegamos todos así, digamos, compitiendo en ese circuito, en esa especie de carrera que, bueno, se le dice obviamente regata, la que corremos. Yo sé que es, para el que no conoce, es un deporte raro de ver, pero una vez que vos entendés más o menos lo básico, está bueno cómo se va dando esa dinámica dentro del agua y las regatas y cómo van cambiando las posiciones y bueno, nada, me apasiona también el deporte. ¿Tenés algo diferente dentro del yachting? Tuve varios. Siempre me gustó mucho Diego Romero, que es un cordobés, el cual representó, creo que si no me falla la memoria, si no pido perdón, en Atenas y Sydney. Y después en Beijing fue a correr para Italia y ganó bronce. Es una persona que también medio que yo me sentí identificado, me siento identificado porque si bien él salió de Córdoba, que es más grande, no deja de ser el interior y también hay como una cuestión de cuesta arriba para los que venimos del interior, de que todo por ahí es un poco más difícil y él lo logró y también yo me inspiraba un poco en él, decir, bueno, si él pudo, escribiendo mi propia historia, yo también voy a intentar llegar algún día a ganar una medalla. Sos de hablar, digo, hay mucho referente, ¿no? No sé, Camau en su tiempo, si viene la tabla, después pasó el Tornado, Santi Lange, Conte, Javi Conte. ¿Hay mancomunión entre ustedes o a veces cuando es tan generacional no? Sí. Yo, por ejemplo, como decía, Javier Conte también es una persona muy cercana, un amigo que tengo mucho cariño y aprendo día a día. Hoy es el entrenador de Mateo Magdalani y Euge Bosco, entonces lo tengo muy de cerquita en todos los torneos de circuito y también es uno de mis referentes y del cual trato de aprender todo el tiempo cuando comparto momentos con él, porque es una persona que tiene una carrera deportiva impresionante y sobre todo también tiene ese amor por la Argentina, de poder aportarle y transmitir todo lo que él sabe. Y para mí es un privilegio también poder contar con él en el equipo. Te escucho, te veo la campera, dice Tokio 2020, fueron en el 21, ¿no? Un Juego Olímpico en pandemia. Sí. ¿Qué fue? ¿Cómo fue? Yo me acuerdo que fue durísimo para mí. Más allá del contexto, obviamente estábamos todos encerrados y con pandemia había una incertidumbre total. Estuvieron a punto de no hacerse. Estuvieron a punto de no hacerse y había noticias que no se hacían y de repente yo tenía que estar
nada, encerrado en mi casa, me armé un gimnasio con todo para entrenar físicamente, pero la motivación diaria para decir, mantengo mi cabeza en eje y sigo y sigo metiéndole horas y horas de entrenamiento en casa, y de repente me sentaba a cenar, a ver la tele y no, que los juegos que se cancelan, y había esa incertidumbre muy grande que me acuerdo que la pasé mal. La pasé mal porque aparte eran mis primeros juegos y una ilusión tremenda, claro, de poder llegar, claro, y vivir el sueño que durante tantos años estuve persiguiendo. Entonces, sí, me acuerdo que fue duro. Y después cuando llegó el momento de vivirlo, fue una satisfacción tremenda. Lo viví de una forma muy, por un lado natural porque no era consciente, y después cuando terminó pasó todo tan rápido en esas 2 semanas. Yo siempre digo que en Tokio, la campaña de Tokio, disfruté más los 4, en este caso 5 años, claro, de campaña, claro, que esas 2 semanas que estuvimos, porque en este caso yo ahora para París ya estuve 3 meses instalado ahí. Acá fuimos 10 días antes, llegamos y no sabía con lo que me iba a encontrar. Era todo nuevo y todo sorpresa para mí. Entonces eso también creo que tengo ese plus para estos juegos, de saber ya con lo que me voy a encontrar, de haber podido estar ya bastante tiempo ahí instalado y sé con lo que me voy a encontrar, y ojalá que me aporte ese plus para poder estar tranquilo esos días de competencia. ¿Qué te sorprendió de un Juego Olímpico? Yo me acuerdo que Javi Conte me pasaba toda su experiencia, viste, esto, lo otro, y siempre me decía, pero igual lo vas a tener que vivir vos. Yo te lo puedo contar, claro, y todo, claro, y te puede amortiguar algunas cosas, pero lo tenés que vivir, la primera experiencia la vas a pasar. Y es un monstruo muy grande. Se vive una energía ahí, un ambiente entre tensión, entre presiones, por otro lado alegría, euforia, porque no deja de ser el evento más importante del deporte a nivel mundial. Pero sí, todo en general, lo que significa el Juego Olímpico, te impacta. Y ese impacto a veces, cuando sos joven y es tu debut, ¿viste?, te genera ahí un poquito de nerviosismo, que tenés que transitarlo. Se nota al escucharte que sos de focalizar, pero también sabés cuándo, en qué manera focalizar. ¿Y París ahora? Sí, ya está. ¿Ya está? Ya estamos. ¿Cómo estás para París? Estoy con muchas ganas. Y algo que me está pasando a comparación de los juegos anteriores es que hay un rango muy grande esta vez, porque no sabemos hasta dónde podemos llegar. Y eso está bueno también, porque genera esa ambición que necesitas, sobre todo en esta etapa, para el día a día, empujar y bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde nos da? Y eso en la cabeza genera como, bueno, la pelota la tengo yo ahora, está de mi lado, depende de mí. Yo ya viví los primeros juegos, ya sabía y era realista en yo soy mi promedio, bueno, mi promedio está en cierto rango. Ahora es distinto. Es un deporte muy complejo, con muchas variables, donde por ahí en atletismo es con marcas y por ahí es más fácil ya, porque vos sabes que tu marca dónde te pone, pero acá es una semana de competencia y te pueden tocar un montón de condiciones climáticas, y en algunas estás mejor, en otras más incómodo, y estoy en un punto de mi carrera donde me estoy acomodando para bien en casi todas las condiciones. Entonces hoy estamos enfocados mucho en la parte mental, porque al final va a ser lo que me lleve al lugar donde pueda terminar los juegos. Porque ya todos entrenan la misma cantidad de horas, todos mejoran la parte técnica, todas las áreas completas están, en general los primeros 20 estamos en un nivel muy parecido. Y los primeros son los que hacen la diferencia en la parte mental. Total. Y ahí es donde apuntamos. No te pregunto ahora porque falta nada, ¿no? Pero recién hablaste de entrenamiento, de etapas, de formas. ¿Cómo es una semana de entrenamiento? O un día, si querés, de entrenamiento tuyo. Porque alguno dirá, sale a navegar, ¿no? Hay un montón de cosas más. En mi caso, en mi disciplina, es un barco que demanda mucho físico.
Entonces estamos muy pendientes de la parte física y el desarrollo físico, o sea, poder cumplir la demanda del barco físico y entrenamos mucho la parte de gimnasio, de musculación, cardio, resistencia. Entonces en el día a día por ahí metemos 5 estímulos de gimnasio por semana y también obviamente es muy importante sumar horas en el agua en el día a día. Y sobre todo, bueno, la parte mental también es como un turno más para mí, es como ir al gimnasio y meterme en boxe a entrenar la ajustar la ¿no? cabeza y sí. ¿Te gustó el gesto que hiciste de ajustar? Las tuercas ahí, ¿viste? Hay que darle rosca porque a veces se queman los cables y es fundamental mantenerse en eje. Pancho, te hago la última y obviamente muy agradecidos de que estés acá con nosotros, nos encanta escucharlos. Se la preguntamos a todos los que nos visitan. ¿Qué es un Juego Olímpico? En mi ¿Qué caso, significa un Juego Olímpico? Significa todo. Siempre digo que mi vida gira en torno a un Juego Olímpico. Para mí es todo. Para mí lo es todo. Puse mi vida, mis años, mi tiempo, mi energía, mis vínculos, todo gira en torno a un Juego Olímpico. Y eso es lo que me termina de completar y de llenar. Gracias, Pancho. Gracias a vos. Francisco Guaraña, uno de los argentinos que nos va a representar con todo lo que esto significa en los próximos Juegos Olímpicos.